A continuación veremos las principales características de que dispone eFactory ERP en el módulo de servicio y soporte. Vamos a concentrarnos sobre todo en el manejo de casos de cliente. Para comenzar, ingresamos el usuario y contraseña. Vamos a seleccionar el sistema administrativo. Y en este caso, si tiene disponible otras empresas, puedes seleccionar aquí la empresa o la sucursal. Yo voy a trabajar en una empresa de pruebas. Ok, voy a cerrar estas pantallas, no las vamos a utilizar por ahora. Vamos a ir directamente al módulo de servicio y soporte. Ok, principalmente vamos a trabajar con el formulario de casos. En este formulario se puede utilizar de dos formas posibles o de cualquier otra forma en el caso de que sea más conveniente o se adapte mejor a su forma de trabajo. Podemos, por ejemplo, utilizar los casos para registrar requerimientos de cliente. Podemos registrar lo que el cliente está solicitando y en los renglones del caso podemos añadir detalles de los avances del manejo del caso. O de otra forma, podemos utilizarlo a manera de registro de actividades ya ejecutadas. Por ejemplo, vamos a ver este que nos dice corregir errores de gramática al website. Este es un ejemplo de cómo se utilizaría para registrar actividades ya realizadas. Vemos que la actividad consistía en corregir errores de gramática en un website. Y en los renglones de actividades nos indica que el mismo día 18, el mismo día que se montó el caso, se ejecutó desde 7 a 12 de la mañana, 5 horas de esa tarea, y desde 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, 3 horas adicionales, para un total de 8 horas. Nos indica que el código de ejecutor, este ejecutor es el mismo vendedor que registramos en las pantallas de vendedores, y nos indica que esta persona registró esta actividad en el horario indicado. Ajá. Básicamente con esto ya tenemos un registro claro de actividades que fueron ejecutadas. Tenemos indicado quién es el cliente para el cual se hizo el servicio, cuál es la persona responsable dentro del cliente en caso de que haya varias personas de contacto que se puedan indicar. Podemos, en caso de que sea necesario, crear un contacto nuevo. Por ejemplo, si esta empresa nos contactó una persona, vamos a llamarla Carla Martínez. Ajá. Vemos que no existe una Carla Martínez, así que nos pregunta si queremos crear una. Creamos un contacto en esta misma empresa, en este mismo cliente, aceptar y listo, ya tenemos un nuevo contacto creado. Este caso está registrado como responsable el mismo Pedro Pérez, que es el encargado realmente de ejecutarlo. En una estructura un poco más grande, donde tengamos supervisores y coordinadores, aquí vendría ese coordinador o supervisor, y en el campo del ejecutor sería la persona que realmente va a ejecutar el caso. Si esto fuera un registro de un requerimiento de un cliente, una solicitud, podemos simplemente colocar los datos del encabezado, indicar qué es lo que requiere el cliente y detenernos allí. Y una vez que avancemos con la ejecución de la tarea, podemos indicar aquí las actividades realizadas efectivamente. Ahora, adicional a las actividades ejecutadas, podemos incluir también información sobre las interacciones con el cliente. Por ejemplo, podemos registrar aquí en la bitácora cualquier comunicación que hayamos tenido con el cliente. Digamos que, por ejemplo, el día 19 contactamos con el cliente y digamos que es el mismo cliente, empresa B. Es el mismo ejecutor Pedro Pérez, Pedro José Pérez. Y colocamos aquí en el asunto que fue lo que llamamos. Llamada al cliente para solicitar que verifique el website corregido. Ok, ok, con esto dejamos indicado que hemos realizado una actividad que no pertenece a una ejecución de horas de servicio, sino simplemente una interacción. Estamos indicando, llamamos al cliente. Ok, aquí en links podemos indicar, registrar URLs externos que estén asociados al documento de la actividad actual. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un website al cual se está corrigiendo. Podemos agregar aquí en links en la dirección del URL del website. Vamos a colocar uno aquí simplemente como ejemplo. Ok, podemos colocar un comentario, digamos, por ejemplo, website corregido. Podemos agregar notas adicionales, cuantas notas sean necesarias, colocando siempre la fecha en que se está ejecutando la nota. Eh,
Ajá, el cliente revisó el website, indicó que todo estaba correcto. Ok, podemos indicar cierta información adicional aparte de esto, pero uno de los puntos más interesantes es lo de la bitácora, porque esto nos deja registro de cuáles contactos hemos tenido con el cliente con respecto a este caso. En la sección de otros podemos ver adicionalmente, podemos registrar información adicional. Por ejemplo, si esta actividad tiene un tiempo estimado que ya habíamos previamente definido, podemos indicarlo por aquí. Podemos indicar también cuánto hemos ejecutado de la actividad original. Claro, este monto, esta cantidad ejecutada es independiente de las cantidades indicadas en esta sección. Solamente para permitir establecer digamos, una métrica adicional sobre el consumo de tiempo. Podemos indicar, claro, inicialmente, en el caso de cada uno de estos renglones, si la actividad en sí ejecutada es facturable o no. Pero también podemos hablar de forma global si el requerimiento original era facturable. Podemos indicar si el requerimiento ya fue pagado por el cliente, en caso de que sea una actividad facturable. Y en el caso que tengamos varios casos asociados al mismo tema, podemos indicar que si este caso es el caso principal o es solamente un caso derivado. Ok, podemos asignar también un código de revisión. Esto también es útil para establecer una marca adicional de si este caso ya ha sido validado por algún coordinador o por algún supervisor o si ha sido aprobado por el cliente, etc. Esta revisión es independiente de lo que llamamos aquí etapa. Estas etapas nos indican en qué paso del proceso de ejecución del caso se encuentra actualmente. Por ejemplo, si este caso aún no ha concluido, podemos marcarlo como caso en progreso. Podemos colocarle un porcentaje de avance, por ejemplo, del 85% e indicar, por ejemplo, en el comentario que estamos en espera de que el cliente nos dé respuesta. Y una vez que el cliente haya dado respuesta y haya dado visto bueno, el caso se considera cerrado y le asignamos un porcentaje de avance del 100% para cerrar el caso. Ok, el resto de los campos que se nos muestran son siempre campos opcionales que nos permiten, por ejemplo, identificar cuál es el departamento asociado, si el origen del requerimiento, por ejemplo, si el requerimiento fue solicitado por correo, mediante una reunión, mediante llamada. Podemos indicar la clase del requerimiento, por ejemplo, digamos que esta es una mejora. No, sería más bien un requerimiento de corrección. Vamos a llamarlo requerimiento. Podemos asociar también un artículo tanto al documento en general como a los renglones. Por ejemplo, podemos indicar aquí que estos dos artículos que corresponden a la corrección del website, vamos a ver si tenemos alguno de servicio. Vamos a llamarlo servicio tecnológico. Ok, al asignar un artículo a los renglones, también nos da la posibilidad de hacer, por ejemplo, emitir reportes de servicios agrupados por tipo de artículo. También nos da la oportunidad de convertir este caso en una factura de venta. Podemos indicar aquí, por ejemplo, aquí hablamos de ciertas cantidades de horas. Si nuestros servicios se miden en horas, podemos dejarla que estas fueron 5 horas y 3 horas. O podemos llamarlo simplemente un servicio de soporte que tiene un peso de una unidad. Ok, vamos a guardar este caso. Y usaremos el complemento convertir caso en factura de venta para generar una nueva factura de venta utilizando los datos de este caso que acabamos de registrar. Vemos que se nos trae varios de los datos. Vemos que, por ejemplo, aquí está asociado el cliente original. El ejecutor se carga en campo vendedor. Nos trae los dos artículos asociados a los dos servicios. Y vemos que aquí en la cantidad nos colocó las horas asignadas en el caso original. Podemos indicar un almacén porque esto no aparece en el documento de caso original. Ajá, nos da la oportunidad de agregar un comentario aquí. Podemos ver aquí, por ejemplo, que en el campo comentario de los renglones también nos copió los comentarios que colocamos en las actividades de los renglones, en el caso original. Y lo único que hay que hacer es terminar de llenar la información que haga falta, presionar aceptar y con esto ya tenemos una nueva factura de venta ya realizada, basada en un caso. Ok. Ok, para hacer el seguimiento de los casos registrados podemos utilizar el complemento seguimiento de casos.
Esto nos permite tener una visión rápida en un periodo dado. Por ejemplo, voy a sacarlo para este año. Vemos en este caso, solamente para este año solo tenemos registrado dos casos del mismo ejecutor, Pedro José Pérez. Vemos que tiene un caso registrado para el día 17 de marzo de 2022, de 2 horas en total, y fue de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para el día viernes tenemos el caso que acabamos de ver. Fue ejecutado sobre la empresa B de 7 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Ok, con esto podemos ver muy en general todo lo que se haya registrado. Vamos a registrar el año anterior para ver si tenemos más información. Ok, bueno, tenemos un par de casos más cargados. Vemos que estos casos que están en verde son casos que están marcados como casos para facturar, mientras que los que están en rojo son casos no facturables. Ok, algo adicional que podemos hacer para el registro rápido de casos es, por ejemplo, si vamos a utilizar los casos para registrar actividades que deben ser ejecutadas en el futuro, podemos utilizar agregar casos rápidamente. Y con esto podemos registrar rápidamente un caso que representa un requerimiento nuevo de un cliente. Voy a utilizar el asistente para ayudarme. El asistente me permite cargar rápidamente los datos del último caso, o puedo seleccionar de la lista uno de los casos recientes que yo haya registrado. Vamos a colocar, por ejemplo, este de aquí. Me copia los datos básicos del caso, incluyendo el comentario. Vamos a borrar el comentario porque este es un caso nuevo, pero que está asociado al mismo cliente. Vamos a seleccionar aquí rápidamente un contacto. Ok, este cliente no tiene contacto, vamos a crearle uno. Ok, el código contacto vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a colocarle en el nombre Carlos José. Ok, digamos que pertenece al departamento de sistemas. Podemos colocar aquí rápidamente alguna información de contacto, preferiblemente colocarle el correo para que lo tengamos a mano en caso que luego tengamos que contactarlo nuevamente, o el teléfono móvil. Aceptar, ya tenemos aquí el contacto creado. Asunto, revisar los reportes de venta del mes pasado. Hay inconsistencias en las devoluciones registradas. Ok, este es un asunto breve que nos da la información general muy básica de qué es lo que está pasando. En la sección de comentarios podemos escribir una descripción mucho más larga que esto. Solo a manera de ejemplo voy a repetirla para indicar un texto un poco más largo. Ok, y tenemos una especificación del caso. Ajá, podemos indicar la complejidad que tiene este caso. Esto puede ayudarnos a verificar cuál es la persona más ideal para ejecutarlo. Un tiempo estimado de ejecución. Voy a dejar estas mismas 4 horas que indica aquí. Voy a indicar que también el caso es facturable y tiene una prioridad alta. Le mantengo la fecha de hoy, ya que es la fecha en que estamos realmente registrando. Presiono aceptar. Listo, se cargó el caso número 0370. La pantalla se queda en blanco y nos permite crear un segundo caso adicionalmente. Esto está perfecto en caso de que tengamos, por ejemplo, una lista de varios correos que tengan información que debemos registrar, y podemos registrar correo por correo y ir montando los casos de requerimiento más rápidamente. Estos son requerimientos que están pendientes por ejecutar, ya que no se le ha registrado ninguna actividad. Podemos utilizar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el próximos casos a ejecutar. Este es un complemento similar al de seguimiento de casos. Ok, pero en cambio, lo que nos hace es una especie de estimación de cuál es el próximo caso que cada ejecutor debería ejecutar. Vamos a tomar uno de ellos nada más. Daniel Pacheco tiene 3 casos pendientes. Estos son casos que no tienen renglones de actividades. Ajá, como podemos ver. Vemos que el renglón de actividad está vacío. A efectos de esta pantalla, de este complemento, esos casos se consideran como no ejecutados. Y desde aquí podemos verificar que el sistema hizo un cálculo para determinar cuáles son los casos que tienen más prioridad. En este caso, él utiliza un sistema de pesos basado en el nivel del caso, una puntuación que se calcula en base a varias categorías, como indicando si el nivel del caso, si es bajo, medio o alto, si el caso es facturable o no facturable, si el cliente es un cliente nacional o foráneo,
la prioridad que tenga el caso, el tipo de cliente. Son algunos parámetros que más o menos hacen, digamos que una estimación de la importancia que tenga un caso. Los puntos más importantes para definir el precio, el orden serían si el caso es facturable o no, si tiene un nivel alto, medio o bajo y la prioridad de ese caso. Hasta cierto punto también se toma en cuenta la antigüedad, ya que los casos más viejos tienden a ser más importantes debido a que llevan más tiempo en espera. En general, el sistema lo que hace es hacer un estimado de en qué orden debería ejecutarse los casos, dándole prioridad a los que sean más importantes o más urgentes. ¿Ok? Hay varias pantallas de este tipo en eFactory, en la parte de servicio de soporte, que nos permite hacer un filtrado que nos permite ubicar rápidamente registros. Podemos encontrar, por ejemplo, totales de ejecución. Vamos a ver, por ejemplo, estos gráficos ejecutivos de soporte. Ok, claro, aquí nos muestra los datos de los últimos 30 días. Vamos a convertir esto en los datos de los últimos 24 meses. Ajá, esta es una empresa de prueba, así que no tenemos mucha información disponible. Este sería, vamos a ponerte las 20 semanas. Ok, 12 meses. Tipo horas totales. Ok. Estos gráficos ejecutivos de soporte nos dan una visión rápida de cómo está la situación de los casos registrados en el sistema. Vemos, por ejemplo, que el ejecutor Pérez Pérez ha ejecutado un total de 10 horas. En total, las 10 horas fueron no facturables durante los últimos 12 meses, mientras que este otro ejecutor, que en código 01, ha ejecutado un total de 4 horas y las 4 horas fueron facturables. Esto es en los últimos 12 meses. Podemos ver gráficamente aquí el avance de la generación de casos totales, casos facturables y no facturables a lo largo de los últimos 24 meses. Podemos tener una vista total, etcétera. Estos gráficos fueron generados en general tomando en cuenta la forma en que acabo de mencionar que se pueden manejar los casos. Y la idea en sí es tener rápidamente, primero, una forma rápida de registrar. Podemos registrar entonces casos a los clientes que tengan renglones especificando qué tareas deben hacerse o qué tareas han sido ejecutadas, incluyendo la fecha y hora en que se ejecutó la tarea. Podemos convertir estos documentos directamente en factura a partir de los casos. Podemos tener en la pantalla de seguimiento de casos para ver qué ha sido registrado, la pantalla de próximos casos a ejecutar para ver las sugerencias de los próximos casos que deberíamos ejecutar. Tenemos también varias otras funcionalidades, por ejemplo, para reasignar casos de cliente, reasignar casos de ejecutor. Son para ayudarnos a rápidamente modificar el cliente o el ejecutor asignado a varios casos al mismo tiempo. En caso de que, por ejemplo, un ejecutor está enfermo, necesita un permiso de 2 semanas y necesitamos reasignar todos los casos de ese ejecutor a otro ejecutor diferente. Ok, muchas de las funcionalidades que están aquí básicas ya funcionan tal y como están. Por ejemplo, lo que es en sí el registro del caso y el registro de las actividades ejecutadas. Ya con esto podemos tener un control bastante preciso de qué actividades han sido ejecutadas para cada cliente y podemos incluir hacer seguimiento a las comunicaciones con ellos. Sin embargo, también es posible que en caso de que su proceso lo requiera, ejecutar actividades, agregar complementos adicionales que permitan ejecutar actividades especiales. Podemos agregar también gráficos nuevos que requiera su empresa. O podemos, por ejemplo, incluir los casos, el registro de casos en los cálculos de nómina. Un ejemplo práctico de eso sería utilizar las horas de ingreso y las horas de las actividades diarias para determinar las horas de ingreso y salida del usuario. De manera que si el usuario registró horas que exceden las 8 horas reglamentarias en el caso de Venezuela o 40 horas semanales, el sistema puede determinar eso y registrar en el sistema de nómina automáticamente las horas extra. Podemos también tomar en cuenta los casos que hayan sido facturables o los casos que hayan sido registrados a clientes especiales y asignar al empleado bonos basados en estos clientes. Podemos también tomar alguna característica de calidad que haya sido definida, por ejemplo, algún tipo de nota que se haya registrado y utilizar esto, por ejemplo, como penalidad en caso de que un cliente o los trabajadores tengan derecho a cierto bono solo si se cumple con cierta actividad y en caso contrario no se cumpliría.
Bueno, en sí, el módulo en sí tiene muchas funcionalidades, incluso partiendo únicamente de la pantalla de casos. Recomiendo siempre revisar los reportes disponibles. Por ejemplo, tenemos aquí unos formatos de casos bastante generales. Podemos ver, por ejemplo, aquí un formato de caso sencillo. Este es perfecto para incluirlo, por ejemplo, como un anexo en una facturación. Si vamos a emitir una factura de un caso, podemos incluir aquí el detalle de ese caso. Si, por ejemplo, vamos a hacer una factura ya no de un caso, sino de un periodo, podemos buscar aquí en reportes de casos. Ok. En la sección de reportes. Ok, aquí las tenemos. Aquí está, reportes. Podemos, por ejemplo, tener este reporte. Caso por ejecutor y fecha detallado. Voy a sacarlo para todo el año. Ok, podemos ver para cada ejecutor todos los casos que ese ejecutor ejecutó ordenados por fecha. Vemos, por ejemplo, este Pérez Pérez tiene un solo caso el día 17, el caso 364, y el caso 369 el día 18 con dos actividades. Entonces podemos aquí tener una visión rápida de todo lo que ha ejecutado un ejecutor en un periodo dado. Vamos a ver, tenemos también otros, por ejemplo, total de casos por fecha y ejecutores. Vamos a ejecutar este desde el año pasado. Ok, vemos nuevamente el reporte. Tenemos que, por ejemplo, para el día, en este caso está agrupado por fecha y por ejecutor. En un día dado, por ejemplo, el día 17, el único ejecutor que tiene actividad es el ejecutor Pedro Pérez. Para el día 18, igualmente es el ejecutor Pedro Pérez y podemos ver aquí el total, que atendió un total de un cliente, tuvo un solo caso que contuvo dos actividades y en total hubo 8 horas no facturables ejecutadas ese día. Ok, así como esto tenemos muchas métricas y reportes de casos. Lo importante aquí es que estos reportes normalmente se centran en los clientes, en los ejecutores, fechas concretas y cantidad de horas ejecutadas. Son los puntos centrales aquí. Normalmente no se toman en cuenta los montos en el caso de la parte de servicio y soporte. Con lo que respecta al monto en sí, eso corresponde normalmente al departamento de ventas. Bueno, hasta aquí la revisión de este video. Como siempre, yo siempre sugiero revisar los reportes disponibles en el sistema. Tenemos muchos reportes, tanto en la pantalla específica de caso como en todo el módulo de servicio y soporte, que nos pueden ayudar a llevar un mejor control de las actividades ejecutadas. Bueno, hasta aquí el video.